Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? La idea de este encuentro de videoclase tiene que ver con repasar a una serie de autores que continuaron con las obras de los autores clásicos de Taylor y Fayol, para lo cual vamos a empezar con la definición de lo que fueron los continuadores. Justamente damos el nombre de continuadores a aquellos colaboradores que ha tenido en sus investigaciones tanto Taylor como Fayol y que han continuado eh, justamente profundizando esas líneas de trabajo y los descubrimientos. Muchos agregando nuevas metodologías o abriendo nuevos espacios de interés con respecto a determinados aspectos que son troncales en una y en otra corriente de pensamiento. Es decir, vamos a denominar continuadores a investigadores que justamente siguieron profundizando las líneas iniciadas por los autores clásicos. Y por eso, de algún modo, lo vamos a dividir en dos grandes grupos. Por un lado, los continuadores de Frederick Taylor, y por otro lado, vamos a considerar aquellos continuadores de Henry Fayol. El primer autor que vamos a considerar en esta línea de investigación de Taylor es Frank Gilbert. Frank estaba casado con su esposa que se llamaba Lillian, y juntos llevaban adelante investigaciones a la par de Taylor. Ellos convivieron en la organización con Taylor y pudieron aprender de él y tomar los estudios y profundizarlos en algunos aspectos. Básicamente lo que hacían Frank y Lillian Gilbert era seguir la metodología de Taylor en términos del estudio de tiempos y movimientos. Es decir, lo que hicieron fue profundizar todo lo que tuviera que ver con el estudio de tareas, movimientos, micromovimientos, y estos en términos de eliminar los tiempos muertos para mejorar la productividad. Hicieron la aplicación de una tecnología que en los años 20 era muy innovadora, que era la videofilmación. Lo que hacían era, para tomar registro de los movimientos de los obreros, producciones de cine, es decir, los filmaban y luego reproducían las películas en el laboratorio para analizar los movimientos y eliminar los tiempos muertos. Y así llegar a una especificidad más importante que la de Taylor, que la usía con la simple observación y el apunte en planillas. También se le asocia la cuestión de la sistematicidad de los registros del estudio de tiempos y movimientos en lo que hoy se conocen como diagramas de flujo, es decir, unos métodos de representación gráfica que lo que hacen es, por medio de símbolos, representar las tareas, las actividades y los micromovimientos del trabajador. Es decir, lo que se hacía con estos diagramas es sistematizar los relevamientos de las tareas que el observador hacía y también generar las pautas de trabajo para poder transmitir a los obreros y que estos tomaran esas pautas de trabajo como su método habitual. También fueron reconocidos por los estudios sobre la fatiga y los descansos, y también por la inclusión de eh, elementos estadísticos y de medición de estas cuestiones. Por supuesto, lo que medían era la fatiga física y no tanto moral, mental o emocional, pero sí pudieron avanzar sobre establecimiento de estándares de trabajo que permitieran descansos necesarios conforme a la recuperación de cada trabajador según la tarea que llevaba adelante. Y se resalta también esta impronta de la recolección sistemática de datos y la utilización de estadísticas para evaluar esos datos. Piensen que hasta eh, principios del siglo XX las observaciones eran registradas, pero no se sistematizaban en cuerpos matemáticos que permitieran manipulación de esos datos y obtención de conclusiones. Hoy para nosotros es elemental en el mundo de la organización moderna obtener datos precisos y que puedan ser
trabajados desde el punto de vista de la estadística y de modos matemáticos de análisis, para que estos datos puedan alimentar la toma de decisiones. Otro de los grandes continuadores de Taylor fue Henry Gantt, que fue un ingeniero estadounidense coetáneo a Taylor, y es famoso, lo van a ver en el resto de la carrera, por lo que dice ahí abajo, las gráficas de Gantt, que son unas gráficas en el que en el eje de las X se establecen barras, y es la línea de t, es una línea de tiempo, y en el eje de las Y, el largo de esas barras representa la duración de tareas y el encadenamiento causal de esas tareas, es decir, qué tarea es condición que esté cumplida para que otra pueda comenzarse a desarrollar. Este autor también se centró, además de ser famoso por su gráfica de Gantt, se centró en las cuestiones vinculadas al rendimiento y a la remuneración, creando metodologías de bonificación con la idea de premiar la calidad y la cantidad de trabajo. Y también con la idea de buscar determinados incentivos a los obreros que de algún modo jugaran con la cuestión psicológica y sociológica del trabajador. Es decir, fue uno de los autores, digamos, de la corriente taylorista que de alguna manera rozó las cuestiones de la disciplina de la psicología y de la sociología para intentar algún proceso de motivación o de incentivación de los trabajadores, pero siempre vinculada a la remuneración y a su desempeño. También es conocido por llevar adelante, digamos, las cuestiones de, que no decimos de capacitación, sino de adiestramiento en el trabajador y en la aplicación de los métodos. El tercero de los reconocidos como continuadores que van a encontrar en la bibliografía es el profesor e ingeniero Harrington Emerson. Ese ingeniero estadounidense se centró en los aspectos vinculados a políticas de selección de personal, al diseño de puestos y a la compatibilidad de estos puestos con los perfiles de las personas que lo iban a ocupar. También dentro de su cuerpo teórico, que tiene un cuerpo teórico particular, desarrolló una suerte de lista de 12 principios que hacen a las prácticas de eficiencia vinculadas al trabajo del obrero. Acá vamos a hacer un paréntesis con Henry Ford, porque en realidad fue coetáneo. Se dice que Henry Ford pensaba los métodos de trabajo por sí solo y que el taylorismo no fue un antecedente para él. Otros autores dicen que sí, que Henry Ford fue un empresario que supo, digamos, cristalizar o catalizar la experiencia del taylorismo y otras, digamos, de Europa vinculadas a la estandarización de piezas y a la fabricación de productos más o menos estandarizados, y inventó, digamos, o implementó un sistema de producción que se dio en llamar Sistema Americano de Manufactura, en el que convergían dos o tres ideas. Una de esas era la estandarización de productos, otra las prácticas tayloristas de diseño de los puestos de trabajo y división extrema de las tareas, y con un aditamento que se denominó cadena de montaje, que es un sistema de fabricación en el cual las mercancías se movilizan dentro de la fábrica y son las personas las que están quietas pensando que los recorridos a pie de las personas para ir a buscar herramientas o determinados materiales representan tiempos muertos, y que movilizando las mercaderías a lo largo de diferentes puestos que agregan valor sobre esa mercadería es como se alcanza un alto estándar de optimización. Sí, la bibliografía va a reconocer en el sistema fordista de organización del trabajo alcances que podríamos llamar de extramuros, es decir, podríamos llamar que la organización fordista trascendía a las fronteras de la fábrica. Lo que
implicó la organización fordista fue pensar a los obreros no solo como simples obreros, sino también como ciudadanos. Es decir, dentro de la óptica de Ford, el trabajador era, además de un colaborador en fábrica, era una persona que debía realizarse social y económicamente fuera de la fábrica. Y esto tenía un sentido bastante particular que describen algunos autores. Dado que el trabajo en las plantas de Ford era también alienante como el trabajo taylorista, pero con el aditamento de que nadie podía faltar a su puesto de trabajo, porque si no la cadena de producción no podía iniciarse. Es decir, si en una cadena de trabajo de 10 personas faltaban 2 al trabajo, ese día la cadena no podía iniciar su labor. Entonces buscó herramientas que permitieran lograr que el empleado se transformara en un empleado fiel y estable a la hora de no faltar y de cumplir los horarios. Entonces fue el primer autor que al empleado le concedió, por ejemplo, beneficios sociales. A los empleados de Ford, en la misma fábrica Ford, les permitía adquirir su vivienda, financiaba Ford la vivienda de los trabajadores y algunos bienes de consumo, como el automóvil o determinado electrodoméstico, de manera tal de convertir al trabajador en un trabajador fiel. Y por supuesto, esta frontera también trascendía las cuestiones individuales. Ford decía que los hombres casados eran mejor empleados, así que propendía justamente a que los trabajadores se estabilizaran, conformaran un hogar, accedieran a determinados estándares de consumo y vivieran endeudados para sentirse obligados a trabajar, podríamos decir. Y es por eso, como dice ahí, una de sus políticas tuvo que ver con el pagar un salario superior al de la industria. Ese $1 way es digamos, el refrán o el latiguillo que tenía Henry Ford para denotar que pagaba el doble que cualquier otra industria. Es decir, cuando el salario de mercado era 2 o $2.50, él se arrogaba el pagar $5. Y esto lo hacía para que el personal se fidelizara con respecto a la organización y no faltara, porque la falta del personal generaba trastornos en la cadena de producción. Por eso también decimos que fue una suerte de líder proteccionista del obrero o paternalista, en el sentido de que Ford intentaba que las personas no solamente se convirtieran en buenos trabajadores, sino en buenos ciudadanos, porque el convertirse en buenos ciudadanos también repercutía en la productividad dentro de la planta. Es decir, más allá de su cadena de montaje y su estandarización y su gran éxito con la producción del famoso Forte, podemos decir que Ford fue uno de los primeros autores que tuvo una visión del trabajador con una teoría acerca de cómo el trabajador debía ser fuera de la organización. Vamos a repasar ahora los continuadores de Henry Fayol. Al primero que vamos a destacar es a Luther Gulick, que fue profesor, y como ya vamos a ver, los continuadores de Fayol básicamente lo que hicieron es continuar y profundizar dos líneas de trabajo que Fayol plantea en los años 12 o 13, que es todo lo que tiene que ver con la estructura o diseños de estructura, que para Fayol eran de tipo siempre orgánico funcional, es decir, con criterio funcional de separación, y lo que tuvieran que ver con lo que llamó los elementos de la administración en términos de lo que hoy entendemos como el proceso administrativo o las funciones que debe llevar adelante el administrador para lograr una administración eficaz. Entonces, el profesor Gulick investigó y profundizó todo lo que tuvo que ver con los elementos de la administración, es decir, con las etapas del proceso de gestión, y es la piedra angular de lo que podemos denominar el proceso administrativo moderno. Básicamente lo que hizo es profundizar los elementos, y con el que más trabajó fue con la idea de
previsión de Fayol, segregándola, segmentándola en todo lo que tenía que ver con cuestiones de investigación del contexto y demás, y análisis interno, las previsiones, es decir, acerca de cómo la organización veía el futuro y cómo el dirigente entendía el futuro, y la planeación en términos de articulación de planes concretos que permitieran a la organización adaptar sus recursos para lograr los objetivos hacia el futuro. El segundo autor que vamos a destacar es Lyndall Urwick, que era no un profesor, sino un consultor de negocios, también este es británico, no francés, y también se centró en la segunda de las cuestiones vinculadas a la estructura de la organización. Fue quien acuñó la idea de la especialización y desarrolló las ideas de autoridad y de jerarquía, y de él hoy tenemos el legado de los conceptos de autoridad eh, funcional, lineal y de staff. Es decir, que cada persona dentro de la estructura de la organización, o cada persona, no cada puesto dentro de la estructura de la organización, cumplía con una autoridad funcional vinculada a la cadena de mando, una autoridad lineal vinculada a la cadena de mando, una funcional vinculada al sentido práctico de lo que ese área debe agregar a la organización, y también prestando asesoramiento en determinadas materias al resto de la organización. También acuñó la idea que llamamos neoclásica de ámbito de control, que es decir, estudió la cantidad de personas que puede supervisar un supervisor y lo asoció a los contenidos de la tarea y a cómo es cada tarea y cada trabajo en sí, como para determinar un número óptimo de personas que un supervisor puede supervisar. Y en función de eso desarrolló también las ideas de los deberes del administrador, la idea de autoridad y responsabilidad, saliendo un poco de la horma del derecho divino. Después vamos digamos, mencionar a toda una serie de autores que desde los 40 y para adelante fueron desarrollando estas ideas esencialmente de el diseño de estructura de la organización, que son el profesor Newman, Kuntz, O'Donnell y muchos otros que generaron biblioteca en el sentido de incrementar el caudal literario de muchos de los conceptos que se habían originado en la idea de la estructura funcional fayolista. Estos autores, por ejemplo, desarrollaron diferentes criterios de departamentalización que exceden al originario y fayolista, que es el criterio funcional. Entonces, para los autores neoclásicos va a haber otros criterios que también dan sentido a separación de tareas. Por ejemplo, separar tareas por cliente, por producto, por área geográfica, por turno y demás, va a tener un sentido a la hora de agrupar y de generar dependencias, autoridad y responsabilidad. También acuñaron la idea de centralización y descentralización, en el sentido de que para Fayol la organización debía ser siempre centralizada, y estos autores amplían un poco el espectro, haciendo un análisis acerca de la conveniencia de la centralización y de la descentralización en diferentes organizaciones. Hablando de esto, la centralización tenía que ver con el lugar donde se tomaran todas las decisiones. Para Fayol, la organización debía ser centralizada, es decir, todas las decisiones debían ser tomadas en la cúspide de la organización. En cambio, para los autores neoclásicos, hay algunas ocasiones en las que es válido que partes inferiores de la organización adquieran determinados tramos de lo que se llama discrecionalidad, que es decir, volcar su propio criterio para tomar algunas decisiones. También se acuñó, como dijimos hoy, la idea de ámbito de control como aquel número de personas que puede supervisar un supervisor sin perder justamente el control de las actividades. Entonces, muchas veces lo que se hace en la realidad práctica es decir, bueno, un supervisor, ¿cuántas personas puede supervisar? 8, 10, 12, 20, ¿cuál es el número? Entonces, ese número ideal surge de hacer un análisis de las tareas y del contexto en las que estas tareas son realizadas.
Cuando una tarea es muy repetitiva, muy sencilla, se hace en el mismo ámbito geográfico, seguramente esa tarea pueda ser supervisada por un solo supervisor, y ese solo supervisor pueda supervisar un gran número de trabajadores. En cambio, cuando la tarea es muy específica, o se hace muy profesionalizada, o se hace en lugares geográficos diferentes, se van a multiplicar la cantidad de supervisores, porque cada supervisor no va a poder estar al tanto de la tarea de todos esos supervisados. Y a colación de esto, también acuñaron los neoclásicos la idea de economía de niveles, en términos de que cuando una organización diseña su estructura orgánico-funcional, cada nivel jerárquico representa un costo adicional, en cuanto que quienes ocupan esos niveles jerárquicos son personal, digamos, técnico, y que suele percibir salarios más elevados y generar menor valor agregado a la organización. Es decir, los jefes en general no hacen trabajo práctico, sino supervisan que otras personas hagan el trabajo. Entonces, la idea de economía de niveles es que sea la menor cantidad posible de personas que supervisen, en términos de la mayor cantidad de personas que ejecuten tareas. Es decir, cuando se diseña una estructura, lo que se busca es que la cantidad de supervisiones, de niveles, sea la menor posible. También acuñaron la idea de organización formal e informal. De la clase de Delton Mayo un poco surge, y de Max Weber también, la idea de y profundizaron la idea esta de organización informal. La organización formal es la que la organización, de alguna manera, determina en términos de cómo deben ser hechas las tareas, y la organización informal tiene que ver con una organización emergente que surge de la interacción de las personas y que complementa de alguna manera la organización informal. Y como decíamos hoy de los profesores Urwi y demás, también se desarrollaron los tipos de autoridad en la estructura, se hizo un desarrollo un poco más preciso acerca de la idea de autoridad y del poder, que trascendió la idea original de Fayol vinculada al derecho divino. Como verán, tanto autores tayloristas como fayolistas continuaron con las obras, y en cada momento histórico unos y otros han tenido la posibilidad de hacer crecer la disciplina, profundizando y generando nuevos conocimientos, pero siempre vinculados a alguna de esas dos tradiciones. Cabe aclarar que el impacto del taylorismo, si bien tuvo su fortaleza en los años 10 y 20, por los años 40 tuvo un nuevo auge en la reconstrucción, en la década del 50, la reconstrucción de la Europa de posguerra. Mucha organización alemana, japonesa y demás aplicó las ideas tayloristas para reconvertir la industria bélica en industria de bienes de consumo. Y la lógica neoclásica todavía tiene predicamento en términos de el conocimiento que se usa hoy para el diseño de estructuras. Si bien fueron estudios que tomaron los libros de Max Weber, que se editaron por los años 20 y tuvieron un auge en los años 40, 50, muchos de estos conceptos que vemos de los neoclásicos todavía tienen vigencia y han sido de alguna manera adaptados y readaptados en nuevos conceptos, pero siempre manteniendo muchísima vigencia. Bueno, hasta acá llegamos con neoclásicos. Cualquier duda o consulta la pasan por el Foro de Ciencias Económicas, el AU24, que ahí vamos a estar contestando. Bueno, hasta la próxima.